Bienvenidos al bloque jurídico de Sol TV. El día de hoy nos acompaña el doctor Leomara Junior Castro Juárez. Él es juez supernumerario del Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Pacasmayo. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y es de cómo opera la prisión preventiva. Doctor, buenos días. Muchas gracias por estar aquí en Sol TV. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Armando. Y sí, es un tema muy polémico e inclusive con mucha connotación hasta política, así que estoy presto a las preguntas que puedas plantearme. Vamos a empezar comentando un poco los conceptos, lo más básico, para que nos puedan entender nuestros televidentes. ¿Qué es una prisión preventiva? Bien, la prisión preventiva es una medida coercitiva personal. ¿Por qué personal? Porque está destinada a la persona que comete un delito. Por ejemplo, un caso de robo agravado, ¿no? Dos personas que han sustraído las pertenencias de una señorita en la noche utilizando un arma de fuego, se les podrá imponer este mandato de prisión preventiva para que provisionalmente puedan ser sometidos al proceso recluidos en un penal. En eso consiste la prisión preventiva, tener privado de la libertad de manera provisional a una persona para que el proceso se lleve a cabo. ¿Cuál es la finalidad que ésta tiene? Bien, la finalidad se busca el aseguramiento del procesado, en este caso, en el ejemplo que comenté de robo agravado, de estas dos personas, para que estén durante todo el desarrollo del proceso penal hasta la culminación del proceso con la emisión de una sentencia, ya se entiende, condenatoria o absolutoria, pero que ellos sean sometidos durante todo el desarrollo, recluidos siempre en un penal. A muchos nos cabe la duda de cuándo es el momento propicio, ¿no?, para poder dictar, en este caso, una prisión preventiva. ¿Qué es lo que más prima en este caso? ¿Las pruebas, los indicios del caso, o depende de qué tema se esté tocando? Bien, hay que entender el público para que me pueda entender de manera sencilla en un caso en concreto. Por ejemplo, dos personas que cometen un delito de robo utilizando un arma de fuego contra una señorita en la noche es un delito conocido como robo agravado. La pena a imponerse es muy elevada, es mínimo 12 años hasta 20 años. Ahora, si a estas personas se les encuentra con las pertenencias de la víctima, es posible entonces vincularlas con el delito de robo agravado. El juez tiene que evaluar los elementos de convicción, por ejemplo, la intervención policial, el registro que se realizó a los imputados y se les encontró la pertenencia de la víctima. También las condiciones personales de si trabajan o no trabajan, si tienen arraigo domiciliario o familiar. Son presupuestos previstos en la norma procesal, artículo 268 del Código Procesal Penal. Como juzgador y como juez tengo que evaluar los elementos de convicción, denominados así. Entonces, en cada caso en concreto hay que verificar dichos presupuestos. La vinculación de estas personas con el hecho que han cometido, la pena posible a imponerse, que tiene que ser más de 4 años, y el arraigo familiar, domiciliario y también laboral. Por ejemplo, estas personas que cometen el delito no son de acá de Trujillo, pueden ser de Lima, pueden ser de Chimbote, pueden ser de Chiclayo, etc. Entonces, es probable que estas personas, estando en libertad, puedan huir de la justicia. Para evitar eso, se asegura su presencia recluyéndolos en el penal, en cada caso en concreto, obviamente. ¿Por cada qué tiempo se puede dictar una prisión preventiva? En este caso, para ser más precisos, ¿cuáles son los parámetros mínimos y, en este caso, máximos de tiempo? Bien, hay que entender que hay tipos de procesos penales. El primero de ellos es el proceso simple. En un proceso simple, el plazo de prisión preventiva puede ser hasta 9 meses. También se le puede imponer menos de 9 meses. Esto es en cada caso concreto. Ahora, si estos 9 meses originan unas circunstancias posteriores, se le puede ampliar 9 meses más. Esto es 9 más 9, 18 meses. Esto es en un proceso simple. En un proceso complejo que implica más imputados, más agraviados, varios delitos, el plazo de prisión preventiva es hasta 18 meses. Pero también puede ser ampliado 18 meses más. Entonces tendríamos 18 más 18, 36 meses. Ahora, los casos tan sonados de criminalidad organizada, que inclusive algunos políticos han estado involucrados, el plazo de prisión preventiva en ese supuesto es de 36 meses o hasta 36 meses.
también se lo puede ampliar por 12 meses más. Quiere decir que cabe la posibilidad que una persona puede estar recluido en un penal provisionalmente, en el caso de crimen organizado, hasta 48 meses. Esos son los plazos que tiene la norma procesal para poder señalar provisionalmente la reclusión de una persona en un penal hasta que culmine su proceso. ¿Cuándo podríamos estar hablando de un exceso de prisión preventiva? ¿Esto es posible, doctor? Sí, hay supuestos en donde las circunstancias del hecho posiblemente no ameritan imponer una prisión preventiva. Tiene que ver obviamente con el hecho que se ha cometido y los elementos de convicción que enseñe, que muestre el fiscal. Hay que tener claro, el juez no puede imponer una prisión preventiva si el fiscal no lo pide, es a requerimiento de parte. Tampoco puede hacerlo la parte agraviada, para que entienda el público. El juez de investigación preparatoria impone la prisión preventiva porque el fiscal lo solicita. Si el fiscal no solicita una prisión preventiva, el juez de investigación no puede imponer un mandato de prisión preventiva. En cuanto a los excesos, sí, hay que ver, por ejemplo, en muchos casos, la edad de la víctima. La norma penal establece una facultad legal en el sentido de que si una persona entre 18 a 21 años puede cometer un delito, posiblemente la pena a imponerse pueda ser reducida, lo cual permitiría entonces que la pena posterior a imponerse no implique necesariamente ser mayor a 4 años. Es en cada caso concreto. Y sí, hemos visto casos en donde el juzgador ha impuesto una prisión preventiva, la parte que no se siente conforme con la decisión del juez ha impugnado, ha apelado, y una instancia superior, lo que se conoce como la sala de apelaciones, ha revocado y ha variado y dictó la libertad de esa persona. ¿Este tiempo en el que el procesado pasa en el penal es considerado en su condena final? Sí, muy buena pregunta, hermano, y te agradezco en el sentido de que cuando una persona es recluida en el penal por un mandato de prisión preventiva, ya sea 9, 18 o 36 meses, ese plazo se descuenta cuando se le impone una sentencia condenatoria. Por ejemplo, si una persona estuvo recluido 9 meses en el penal y luego se le impone una pena de 10 años, 8 años, tiene que sumarse o descontarse ese periodo que estuvo recluido. Ahora, cuando inicia el cómputo de la pena es desde la detención de esta persona. Y aquí, para que se pueda entender, el mandato de prisión preventiva se dicta después de una que la persona fue detenida. Entonces, desde que una persona es privada de su libertad por la detención en flagrancia delictiva por un delito cometido, desde ahí para adelante se cuenta el tiempo de pena. Por consiguiente, forma parte de la prisión preventiva del tiempo final que se impone como sanción. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Sol TV. Muchas gracias por la invitación y presto otro momento para poder absorber cualquier tipo de tema. Muchas gracias también al público que nos escucha. Esa es la información que tenemos gracias a nuestro bloque jurídico en convenio con la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Continuamos con más información.